para profundizar estos nombramientos, saludo con mucho gusto al maestro Gabriel Guerra. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estimado Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Oye, Gabriel, pues yo lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu lectura de estas propuestas que hace el presidente de la República que involucra pues, a nombres muy polémicos? El caso de Claudia Pavlovich, el caso de Pedro Salmerón. Sí, mira, Jesús, de entrada te diría, es un poco una pena porque tenemos una serie de nombramientos muy relevantes, muy valiosos, de tanto de personas del servicio exterior como de algunas otras que no necesariamente vienen de ahí, pero que se han visto opacadas eh, por el ruido generado, sobre todo por estos dos que mencionas, ¿no? Aunque también el caso del gobernador exgobernador, mejor dicho, de Campeche, ha hecho ruido, ha aumentado el ruido, por supuesto, por la reacción del presidente del PRI, de Alejandro Moreno, y su amenaza, que me imagino que los debe tener temblando, de expulsarlos del PRI. ¿No? Me puedo imaginar en este momento a los dos exgobernadores cavilando si aceptarán o no la invitación del presidente López Obrador. Lo cierto es que, eh, mira, no son inusuales este tipo de nombramientos. Aquí creo que es muy importante señalar, primero, eh, los nombramientos políticos han dado siempre, a veces enriquecen al servicio exterior mexicano, a veces lo lastiman, lo empañan. No, yo no me atrevería a hacer una generalización. Yo conozco, eh, tengo el privilegio, la fortuna de haber trabajado, convivido muchos años de mi vida con el Servicio Exterior Mexicano, con la diplomacia mexicana. Yo fui diplomático, no de carrera. Mis padres fueron diplomáticos, Jesús, no de carrera. Entonces, podrás entender que pues yo tengo una visión un poco más abierta al respecto. Sin embargo, creo que hay ciertas cosas que hay que cuidar. Eh, la primera es las formas, ¿no? Las formas, a quién nombras, a dónde lo nombras, para qué. Segundo, el tema del escándalo, ¿no? Lo que dice acerca de Pedro Salmerón, el presidente en estricto sentido es cierto, no hay una denuncia formal, pero sí hay un escándalo en torno a su figura, hay enorme controversia. Decir escándalo no implica decir quién tiene culpa, no implica tampoco hacer un juicio, simplemente es reflejar la realidad. Ahí tenemos Claro. las múltiples expresiones en redes sociales y las múltiples expresiones también de mujeres de Morena que se han manifestado en contra de esa designación. Yo me pregunto, ¿para qué? ¿No? Si tienes tantas otras oportunidades, si le quieres dar un espacio de colaboración a alguien con tanta controversia en su entorno, ¿para qué un nombramiento, una designación de embajador que tiene además que pasar por el Senado, que va a generar, por lo tanto, ruido de aquí, seguro, de aquí a entonces y probablemente después también? Eh, yo no creo que el escándalo sea un buen compañero de los diplomáticos. Jesús, sí creo que la política es inevitable, pero yo siempre recuerdo a mis clásicos de cabecera y uno de ellos es Juan Gabriel. ¿Qué necesidad, mi estimado Jesús? Totalmente, me quedo Gabriel, porque como señalas, hay nombramientos interesantes, hay nombramientos que llaman la atención por el lado positivo, pero tú sientes que, por ejemplo, en el caso de la gente del PRI o los exgobernadores del PRI, hay un pago de favores. ¿Por qué poner a gente como Claudia Pavlovich, por ejemplo, que no tiene esa experiencia o que no tiene precisamente esa trayectoria al frente de un consulado, o el mismo caso incluso del exgobernador de Campeche? Mira, yo creo que ahí es un juego político y creo que además también el presidente López Obrador está haciendo ahí una travesura política, mostrando que puede fácilmente llevarse a personajes hasta hace poco relevantes del PRI o del PAN, ¿no? Hoy, hace un ratito, no tiene que ver con la diplomacia, pero también viene al caso una legisladora del PAN anuncia que pide integrarse a la bancada del PT porque va a contender por el PT Morena y el Partido Verde por la gubernatura de Aguascalientes. Entonces,
Eso sí lo veo un poco como juego político. Se presta, por supuesto, a malos entendidos, se presta a esta interpretación que tú señalas, porque ¿por qué darle, no? Ya existía el antecedente de Quirino Ordaz de Sinaloa, ¿por qué ofrecerle una embajada a un gobernador de otro partido que además perdió la elección? Es señal de reconciliación, de apertura. Si ese fuera el mensaje, me encantaría, pero no ese es el mensaje. O sea, no es un mensaje de concordia y de acercamiento con otros partidos, es una travesura política con cargos que la verdad no deberían ser para ello y que, bueno, hay que decirlo también, si el propósito del presidente era dejarle claro al PRI qué tan sólido y qué tan fuerte es frente a Morena, me parece que en ese sentido sí logró su cometido, a un costo alto para el Servicio Exterior mexicano, sí, sin duda. ¿Crees, Gabriel, que se maltrata, y en este punto te lo pregunto aprovechando tu expertise en la materia, que se maltrata a la gente de carrera, no solamente en esta administración, sino en otras, o tú sientes que se ha venido incrementando ese digámosle así, perdón que utilice ese término, pero ese maltrato a la gente de carrera, de trayectoria diplomática, para poner o cubrir cuotas políticas? Mira, no es nuevo, existe hace muchísimo tiempo. Te decía al principio de la conversación, Jesús, es una pena que toda la discusión esté opacada ahorita por estos 3 casos particulares, porque hay, si no me falla la memoria, 7 u 8 nombramientos o designaciones de embajadores de carrera, personajes muy distinguidos, gente que ascenderá, entre comillas, en el sentido de ir de una adscripción importante a otra posiblemente más importante. No quiero herir susceptibilidades mencionando a uno y olvidando a otro, pero hay muy buenas noticias en ese sentido y todo se queda en la discusión acerca de 3 o 4 nombramientos de carrera que yo diría, con la excepción del de Laura Esquivel, que me parece que retoma un poco esta tradición de la diplomacia mexicana de nombrar a personajes de la cultura, de las artes, a embajadas, eso no me parece mal, y creo que Laura Esquivel tiene, en fin, pues una trayectoria y un reconocimiento que hablan por sí mismos, pero los otros creo que son demasiado obvios, demasiado políticos y que sí lastiman sin duda. Insisto, yo no soy un obsesivo, no creo que todos los embajadores tengan que ser del servicio exterior. Hay grandes, y en la historia de la diplomacia mexicana, grandes embajadores, grandes diplomáticos, grandes cancilleres que no eran del servicio originalmente, otros que sí, pero sin duda esto mete ruido, y mete ruido sobre todo cuando lo rodeas del escándalo, Jesús, porque de nuevo, aquí tienes 2 que son sospechosos de estar recibiendo un pago de favores políticos, eso nunca se verá bien, y uno más que tiene sobre sí la nube de la sospecha de una serie de acusaciones muy graves, muy serias, en un tema en el que además todos sabemos, en el tema del acoso y de todo lo relacionado con el acoso sexual y la violencia de género, las denuncias son muy difíciles de presentar. Y el simple hecho de salir a hablar del tema conlleva un acto de valor para las mujeres. Entonces, muy complicado, caray. No, ahí sí yo no puedo quedarme satisfecho con la explicación legalista técnica que da el presidente de no hay una acusación formal. Hombre, en un país en el que tenemos los índices de violencia de género que existen en México, no solamente de feminicidios, de violencia de género en todas sus expresiones, creer que esto solamente se puede dirimir en tribunales me parece que es una falta de visión. Totalmente de acuerdo. Mi querido y admirado Gabriel Guerra, yo te agradezco mucho estos minutos para la octava. Al contrario, Jesús, gracias a ti por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos por supuesto con mucho, pero con mucho más.